Empezó como un coche de carreras y acabó siendo uno de los mejores deportivos de todos los tiempos. El BMW M3 es la fórmula perfecta para hacer un coche juguetón, un motor potente delante moviendo las ruedas traseras. Es la herramienta definitiva si quieres divertirte en las curvas, o cerrarle la boca a este tipo. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Con el paso de los años se convirtió en uno de los coches más deseados de la calle, pero no fue creado para ser un coche de calle. El M3 en realidad empezó como un coche de competición. Porque en 1984 nació el DTM, el Campeonato Alemán de Turismos, y esto le dio a BMW la oportunidad perfecta para hacer publicidad de sus coches. Así que entraron al campeonato con el BMW 635 CSI, y aunque su motor de 6 cilindros en línea no parecía rival para los potentes V8 y V12 de otras marcas, logró ganar la primera temporada del campeonato en el 84. Pero al año siguiente Volvo entró con una versión mejorada de su turbotanque y le quitó el trono del DTM a BMW. A estas alturas su 635 se estaba quedando atrás, entonces BMW decidió construir un coche de carreras completamente nuevo con un único propósito: ganar. Llamaron a Paul Rosche. Llamaron a Paul, el hombre que hizo uno de los motores de Fórmula 1 más locos de la historia. El 4 cilindros de 1,5 litros turbo alimentado que producía más de 1000 caballos y que le dio a Nelson Piquet un campeonato en 1983. Como base para el motor del coche de carreras se utilizó el motor de 4 cilindros y 2 litros que venía en el Serie 3, ya que su bajo peso y su capacidad de llegar a muy altas revoluciones significaban que tenía los ingredientes adecuados para un motor de carreras. Pero para transformar el motor civilizado en una máquina de carreras, tenían que darle un poco de amor. En primer lugar, aumentaron su cilindrada a 2,3 litros y añadieron una culata de doble árbol de levas. Para hacer esto simplemente cogieron la culata del motor de 6 cilindros del M1 y le cortaron 2 cilindros, literalmente, ya que los cilindros estaban espaciados a exactamente la misma distancia que los del Serie 3. Según BMW, el cigüeñal de este motor tenía un diseño tan rígido que podía soportar más de 10.000 revoluciones por minuto. Dios. Pero para entrar al campeonato tenían que cumplir con el reglamento del Grupo A, lo que significaba que si querían correr con este coche, primero tendrían que producir 5.000 unidades de calle. Y gracias a Dios por esta regla, porque gracias a esto, BMW empezó a producir el primer M3. Era una versión domesticada del coche de carreras, y aunque tuvo algunos cambios para que fuera legal en carretera, algunas cosas como la caja de cambios seguían siendo las mismas que en el coche de carreras. Es por eso que el M3 E30 tiene la primera marcha abajo a la izquierda. Además, el M3 tuvo algunos cambios importantes para ahorrar peso con respecto al Serie 3 normal. Mientras que la carrocería estaba construida con chapa de metal, los parachoques, los faldones laterales, la tapa del maletero y el alerón estaban hechos de plástico, lo que hacía que este coche de 200 caballos solo pesara 1200 kilos. Pero un motor potente y un chasis ligero no serían suficientes para vencer a sus rivales en el DTM. El coche también necesitaba tener una buena aerodinámica. El E30 estándar tenía un coeficiente aerodinámico de 0,38, lo que lo pondría en desventaja frente al coche que Mercedes tenía en el campeonato, el 190E, que tenía un coeficiente aerodinámico de 0,32. BMW descubrió que el ángulo del pilar C y la tapa del maletero era demasiado pronunciado, lo que empeoraba la aerodinámica del coche. Para solucionar esto sin tener que rediseñar todo el chasis, simplemente pusieron 2 piezas de plástico extra en el coche, una en el pilar C y otra en la tapa del maletero, ampliando el ángulo entre estos dos y con ello consiguiendo un coeficiente aerodinámico de 0,32. El E30 de competición ganó el campeonato alemán el primer año en el que participó y más tarde se convirtió en el coche más exitoso del DTM, lo que ayudó a BMW a vender la versión de calle como churros. Con casi 18.000 unidades vendidas del M3, estaba claro que a los clientes de BMW les encantaba este coche, pero tal vez no tanto como a sus empleados, porque ellos construyeron una versión pick-up única del M3 que utilizaron para transportar equipamiento y piezas por las instalaciones de BMW en Múnich. BMW sabía que habían creado algo muy nice con el M3 E30, así que hicieron otro M3 con el E36, y aunque no tenía el ADN de competición que tenía el anterior, el M3 E36 era un auténtico deportivo.
Esta vez estaba propulsado por un 6 cilindros en línea atmosférico al que BMW equipó con vanos, un sistema de control variable de árbol de levas que permitió a este motor de 3 litros producir 286 caballos, controlando cuándo se abrían las válvulas de admisión. Luego en el 95 aumentaron la cilindrada a 3,2 litros y la potencia aumentó a 321 caballos. El nuevo motor estaba equipado con doble vanos, que controlaba totalmente el timing tanto en las válvulas de admisión como en las de escape, una tecnología que estaría presente en prácticamente todos los futuros BMW. Y antes de descontinuar el E36 M3, construyeron un M3 a partir del E36 Compact, que fue un regalo para una de las revistas de automóviles más importantes de Alemania, por su 50 aniversario. Imagínate ese renacuajo de 1100 kilos con 321 caballos. Todos estos M3 eran geniales, pero el mejor aún estaba por llegar, porque en el año 2000, BMW lanzó uno de los deportivos más emblemáticos del nuevo milenio y posiblemente el mejor M3 de todos los tiempos. Este es el primer coche que te viene a la mente cuando escuchas M3, y es por una buena razón. Su rendimiento y buena estética lo convirtieron en una opción muy atractiva para todos aquellos que buscaban comprar un coche deportivo juguetón. Y aunque ganó peso respecto a sus predecesores, el E46 M3 tenía un motor más potente, que producía 343 caballos. Y la canción que cantaba este 6 cilindros atmosférico no es una que puedas olvidar fácilmente. Además de un prototipo único del M3 Touring, hubo dos ediciones especiales de este coche. Una de ellas fue el CSL, que contó con una reducción de peso de 110 kilos y unos 17 caballos extra. Pero eso no era nada comparado con la otra edición especial, porque en el año 2001 BMW recordó para qué se construyó el M3: ganar carreras. Así que entraron en la American Le Mans Series con una monstruosidad a la que llamaron M3 GTR. Tenía un V8 atmosférico que producía 450 caballos, y su sonido era tan terrorífico que lo usaron para crear el grito de Godzilla. Nada, mentira. Para participar en el campeonato, BMW tenía que construir al menos 10 versiones de calle de este monstruo, una regla que cambiaría a 100 unidades tras el dominio de BMW con este coche. Solo se fabricaron 10 unidades legales de este coche a un precio de venta de €250,000. Sin embargo, hay rumores de que no se construyeron todas las unidades, ya que es casi imposible encontrar ninguna de ellas en cualquier parte del mundo. Aunque hay una que en realidad es bastante famosa. Este coche es probablemente la verdadera razón por la que uno piensa primero en el E46 cuando se habla del M3. No tengo ninguna duda de que todos los que estáis viendo este vídeo habéis conocido este coche en Need for Speed y os habéis enamorado al oír este V8. Sin embargo, no a todo el mundo le gustó que BMW decidiera poner otro V8 en la siguiente generación del M3, el E90. BMW quería coger el 6 en línea atmosférico del E46 y sacarle más potencia, pero no pudieron encontrar más caballos en ese motor, y como no les gustaba la idea de fabricar un M3 con turbo, decidieron construir en su lugar un nuevo V8 atmosférico.
Y cuidado, que este motor era genial, producía 400 caballos y un sonido precioso. El problema era que el M3 fue eclipsado por una versión inferior del E90, el 335i. Este tenía un motor de 6 cilindros en línea biturbo que generaba 100 caballos menos que el M3, pero era mucho más barato y, lo que es más importante, se podía tunear fácilmente. Con el dinero que te ahorrabas comprando el 335 en lugar del M3, podías tunearlo para obtener básicamente el mismo rendimiento que el M3 y te sobraba dinero para reparaciones, porque es un BMW. También construyeron otra versión pickup única del M3 con el E90 para usarla como mula de carga en sus instalaciones, y esta vez incluso anunciaron que comenzarían a producir más y a venderlos, pero eso solo fue una broma del Día de los Inocentes. Así es el humor alemán. El éxito de la versión más económica del E90 hizo que BMW cambiara sus planes para los futuros M3. No solo estaban planeando turboalimentar el M3, también decidieron hacer algunos cambios importantes en toda su división M, porque ahora el coupé clásico con el potente motor delantero moviendo las ruedas traseras se dividía en dos modelos diferentes, un M4 más potente y grande y un M2 más pequeño y divertido. El nuevo M3, el F80, sería una berlina de 4 puertas, propulsado por un motor de 6 cilindros en línea biturbo de 3 litros que genera 430 caballos. Y esto realmente tiene mucho sentido. Si miras todos los M3, desde el E30 hasta el E90, verás como el M3 ha ido ganando peso y en cierto modo pasando a otro segmento de coches deportivos. Lo que consiguió BMW dividiendo el M3 en el M4 y el M2 fue hacer una nueva versión de lo que se estaba convirtiendo el E90, un coche más grande y con mucha más potencia, y al mismo tiempo volver a esa fórmula original de un deportivo más ligero con el M2, dejando a todo el mundo contento. Y para la versión actual del M3, el G80, BMW empezó a hacer esto con la parte delantera de sus coches, lo que al parecer todo el mundo odia, pero a mí me gusta. ¿Y te acuerdas del prototipo M3 Touring del E46? Bueno, pues BMW decidió darle otra oportunidad con el G80 y fabricar la versión Touring del M3, que también está bastante nice. Esta generación está propulsada por un motor con la misma configuración que la anterior, pero que ahora supera los 500 caballos. El M3 ha recorrido un largo camino desde el E30 y definitivamente ha perdido su esencia en el camino hacia el G80. Quizás el único modelo que aún conserva el espíritu del E30 son los nuevos M2. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes un M3 favorito? Porque yo sí.